Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a este programa Mujeres Virtuosas. Les saluda Sargento Mayor de Tercera Daniela Moreno. En esta oportunidad nos encontramos en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Hoy vamos a conversar con una mujer brillante. Ella es profesora de la farmacéutica de la Universidad Central de Venezuela y también es profesora invitada de esta casa de estudios. Bienvenida, profesora. Me parece muy bonita la iniciativa de un programa con ese nombre. Bueno, aun cuando uno dice, se siente como un enorme compromiso venir a un programa con el nombre de Mujeres Virtuosas, pero yo creo que destacar la virtuosidad de la mujer venezolana es una extraordinaria iniciativa, ¿no? Yo espero estar a la altura de esa denominación. Bueno, aún así, me encanta estar en este programa, compartir contigo en el día de hoy. Así es. Y bueno, ya profesora, para conocerla un poquito, cuéntenos de esos recuerdos que usted tiene de su infancia. Bueno, mi infancia fue muy tranquila, muy bonita. Nosotros somos de la parroquia, yo nací en la parroquia de San Juan, de Caracas. Mi familia también, mi mamá, mis abuelas también nacieron allí. Y después estuvimos viviendo en el Valle, ahí viví toda mi infancia. Una infancia muy rica en experiencias, en conocimientos, en afectos. Entre el Valle y la ciudad de Valencia, el barrio 5 de Julio, donde vivían mis abuelos porque se mudaron para allá, para Valencia, cuando Caracas empezó a urbanizarse más. Ellos decidieron salir de Caracas y residenciarse allí. Mis abuelos fueron personas muy rectas. Mi abuelo fue un personaje muy querido en el barrio, muy generoso, y le inculcó a sus 6 hijos valores importantes de cómo debe ser una persona para comportarse en la vida en términos de la alteridad. O sea, yo creo que era un hombre con un alto valor de lo que era la alteridad, pero porque la ejecutaba. Nunca creo que teorizara sobre ella. Para mí era como la máxima expresión de ciudadanía que puede identificarse en una persona muy culta, muy educada, culta en el sentido de su gesto, ¿no? De su gestualidad con los otros. Y yo creo que eso lo proyectó en sus hijos y en sus nietos, y bueno, ahorita somos lo que somos. ¿Hermanos, profesora? ¿Tiene hermanos? Sí, tengo 3 hermanas, 2 hermanas y un hermano, también profesionales. Mi hermano es ingeniero, mis otras 2 hermanas son educadoras. Una de ellas es doctora también en educación y trabaja aquí en el IAS, en la doctora Xiomara Muro, Aura Belén Muro, mi otra hermana, y Rodolfo Antonio Muro, que es el ingeniero. Y bueno, mi mamá y mi papá lograron, con gran esfuerzo, tener ese resultado en el proceso de formación de sus hijos. Pero de niña yo era una persona muy tranquila y muy callada. Me gustaba mucho la poesía, la lectura, y empecé a conocer autores como Pocaterra a la edad muy pequeña, qué sé yo, tendría como 8 o 9 años, y mientras muchos niños jugaban, pues a mí me encantaba leer. Entonces Aquiles Nazoa, Rafael Pocaterra, Pedro Emilio Coll, Andrés Eloy Blanco, eran como mis lecturas favoritas. Era muy gracioso porque yo iba a un juego en la escuela, por ejemplo, y lo que quería era hablar de eso, de lo que había leído, y los niños lo que querían era jugar de otras cosas. Entonces como que no nos entendíamos muy bien. Pero bueno, cuando yo empezaba a declamar, ahí sí me escuchaban y hacíamos como ruedas, y me encantaba realmente el teatro, la declamación, la poesía. Y es muy bonito que los niños lean esos autores, sobre todo autores venezolanos y latinoamericanos, porque el aprendizaje de la cultura y del gentilicio, de lo que somos, está expresado en esos poetas. Y es la mejor manera de aprender sobre la historiografía venezolana y sobre ese sentir venezolano a través de la lectura infantil de esa literatura. Y fue muy enriquecedora realmente para mí. O sea, fueron grandes momentos. Luego encontré libros en mi casa, porque era una época donde no había internet y la televisión era una para todos. Pero habían libros, algunos pocos libros que había, y sobre todo libros de historia. Había libros de historia universal que me fascinaba, además leerlos.
porque eran como mitologías extraordinarias para mí, y yo apreciaba mucho esa lectura. También de autores, me gustaban mucho las biografías, y una que me llamó mucho la atención, que la leí de verdad con pasión, yo diría que entre 11 y 12 años, fue la biografía que hizo Bolívar del Mariscal Sucre. Entonces eso era como la apoteosis de lo máximo, haber leído unas palabras tan hermosas con un héroe tan joven como era Antonio José de Sucre. Entonces me parecía que la fuerza de la independencia y de la emancipación fue también producto a una fuerza juvenil muy grande, porque todos eran jóvenes, incluyendo el Libertador. Entonces esa pasión de hacer, de arrojo y de atreverse, yo creo que se va forjando desde los primeros años de la infancia y se expresa en esas acciones que lograron ellos desde esa edad tan temprana. Entonces fueron como estímulos de mi formación, y así fui andando hasta que llegué a la universidad y al liceo. Para mí fue extraordinariamente placentero mis estudios en todas las áreas del conocimiento. No hubo realmente en bachillerato ninguna que no me gustara, ni en el área de las ciencias que llaman duras, que yo no sé por qué las llaman así, ni en las áreas de las ciencias sociales, que tampoco es que sean blandas, porque son bastante complejas. Entonces, bueno, yo los disfruté mucho. Entonces, una de las cosas más hermosas que tuve en mi infancia y mi adolescencia fue el placer por el conocimiento y el disfrute por el arte, por más que todo la poesía, que era lo que más me gustaba, más que la pintura, que me gustaba pero ver. No aprendí mucho sobre ella ni sobre la música, pero sí sobre la literatura y la poesía, que me gustó mucho. Leer a Teresa de la Parra fue genial en Ifigenia, y a propósito de que esto es el programa de Mujeres Virtuosas, wow, ella fue una gran mujer, una mujer virtuosa. Vamos a realizar una pausa y al regreso continuaremos conversando de esos tiempos de universidad. Ya volvemos. Amigos televidentes, de regreso con ustedes en su programa Mujeres Virtuosas, y seguimos conversando con la profesora Lesbia Muro. Coméntenos un poco de esos tiempos de la universidad. Bueno, la universidad fue para mí una experiencia muy hermosa. Yo cuando estaba en bachillerato y llegué a ir a la UCB por primera vez por un trabajo que estábamos haciendo, buscando un sapo para un trabajo de biología, y vi la universidad tan inmensa. Lo único que pensaba era, Dios, ¿cómo voy a encontrar el salón todos los días? Me voy a perder aquí, voy a llegar tarde a todas las clases. Entonces la muchacha que estaba al lado me dijo, ¿de qué estás hablando? Si entrar aquí es muy difícil. Y para mí eso fue sorprendente, porque yo dije, ¿cómo que difícil? O sea, era como natural para mí estudiar en la UCB. ¿Qué carrera comenzó a estudiar? Farmacia. Empecé a estudiar farmacia, un propedéutico que hicimos en farmacia. Luego salí por el sistema de ingreso nacional que había, salí en la lista, yo estaba muy contenta, pero esa alegría se disipó muy rápido cuando vi que la mayoría de mis compañeros que estaban haciendo el propedéutico no habían salido. Y bueno, la depresión fue muy grande, como es posible que salgamos uno y otros no. Que si eran las notas, ¿no? Y tampoco era que yo tenía unas notas muy altas, yo disfrutaba mucho, me daba mucho placer estudiar, pero hacer tareas era a veces fastidioso para mí y me encantaba hacer exámenes de desarrollo. Cuando me hacían preguntas de desarrollo, yo era feliz, pero las preguntas esas de objetivas, de sí, no, verdadero o falso, digan qué año tal cosa, wow, qué fastidio. Me gustaba hablar de los procesos. Entonces no era porque una brillantez extraordinaria, sino que algunos salían y otros no. Y realmente cuando veías que eso estaba vinculado con el nivel socioeconómico de las personas, y quienes tenían más nivel socioeconómico eran los que entraban o tenían más oportunidades de entrar, claro, no era mi caso, pero era como mostrar que se daba la oportunidad a quienes no. O sea, no, la idea de que la gente dice, yo que era de escasos recursos, que era pobre, que vivía con mi familia, y salía adelante y lo pude lograr en la Cuarta República porque tuve las condiciones, ese era un cuento. Es que esa Cuarta República también permitía, para mostrarle al mundo que ellos daban oportunidades, que esas personas que éramos de escasos recursos también lográbamos entrar ahí, pero cuando veías la diferencia de la proporción
de quienes entraban, obviamente que la proporción de personas de mayores recursos eran las que entraban a la universidad. Entonces ellos tenían a sus hijos en un bachillerato y en una primaria paga, privada, donde ellos decían que tenían un alto nivel de educación, y después estudiaban en la mejor universidad del país, de la mayor reconocimiento a nivel nacional y en América Latina. Entonces, bueno, en la universidad lo que había era el comité de bachilleres sin cupo y gente luchando de las clases medias y bajas de Venezuela para lograr cupo en la universidad. Con eso me encontré, con esa realidad. Y bueno, y nos empezamos a unir a esas luchas. Ya nosotros, como algunos compañeros, como ya teníamos cupo de la universidad, pero habían otros que no, y empezamos a recorrer caminos ahí, viendo cómo vivían esos compañeros que vivían de cualquier parte de Venezuela. Es más, los que eran buenos estudiantes, que vivían, por ejemplo, que venían de Cumaná, muchas veces eran muy pocos los que entraban del interior del país a estudiar en la universidad. La Facultad de Farmacia es una facultad hermosa desde el punto de vista arquitectónico, es una obra de arte realmente. Su cuerpo profesoral es muy técnico, muy comprometido, muy serio. Yo creo que tuve una formación extraordinaria ahí, rígida, rigurosa, sí, rígida no, rigurosa más bien, porque una cosa es una formación rígida y otra cosa es la rigurosidad. Yo creo que el conocimiento científico tiene y debe ser riguroso, y esa facultad forma mucho en todo lo que tiene que ver con el método y con la manera de organizar los recursos para obtener un resultado en particular. Esa es una gran virtud que tiene la Facultad de Farmacia. Decidí estudiar otra carrera en el área de las ciencias sociales porque no podía dejar de tener ese vínculo con lo social que había formado desde que era niña. Entonces empecé a estudiar antropología también en la UCB y me dio mucho espacio para mejorar mi rendimiento en la Facultad de Farmacia, los estudios de antropología, y el vínculo que entonces tenía con la manera en que la gente comprendía la salud, buscaba las maneras de acercarse a cómo resolver esos procesos de salud. La antropología es una cosa de máxima filosofía, porque ahí aprendes lo que es la lingüística, la antropología social, la antropología urbana, la antropología física, y de los mejores profesores en la escuela de antropología. Tuve el placer de que uno de mis profesores fue el doctor Jorge Mosonji, un lingüista que falleció lamentablemente por un accidente de tránsito, de una moto lo atropelló, un hombre extraordinario, Esteban Emilio Mosonji, y Iraida Vargas, María Sanoja, bueno, extraordinarios profesores, Omar Rodríguez, Omar González, lingüista, Valentín Fine, que tuve el placer de conocerlos, pues, y que marcaron huella en la historia de la antropología en Venezuela. A mí me satisfizo mucho como venezolana, como farmacéutica y como amante de su profesión, porque es una profesión que yo amo mucho, la farmacia, aun cuando pensaba desempeñarme como antropóloga, pero es que cualquier conocimiento terminas queriéndolo mucho. Después de ese logro organizativo, funcional, sanitario asistencial, la Universidad Central de Venezuela coincide, la Facultad de Farmacia, con un cambio en el proceso en el pensum. Entonces yo voy para allá, me ofrezco para cooperar, para ayudar en ese cambio de pensum, para que la concepción del farmacéutico tuviese también que ver con eso que te estoy diciendo, no solamente en el área de producción, sino en el área de atención a las personas. Y la universidad ofreció actividad docente y me fui como docente de la Universidad Central de Venezuela en ese momento. Vamos a realizar otra pausa, ya volvemos. Amigos televidentes, estamos de vuelta en esta última parte de su programa Mujeres Virtuosas y seguimos conversando con usted, profesora. Coméntenos un poquito de cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Bueno, eso fue también una experiencia muy enriquecedora. Yo ya tenía la oportunidad de haber dirigido el Servicio Autónomo de Especialidades Farmacéuticas, el CEFAR, en la gestión del doctor Francisco Armada en el año 2014. Después me fui a la universidad y siempre apoyé al ministerio en otras actividades más de asesoría. Incluso estuve en la
apoyando la dirección Afrosalud en un trabajo muy importante que se hizo en el área de salud indígena y que tenía también la rama de Afrosalud. Después, bueno, empecé en el año 2018, tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Higiene, al frente de la gestión del ministerio de ese momento, y como experiencia técnico-científica, que fue la del instituto, era un instituto diagnóstico. Ese es un instituto que tiene 4 funciones específicas. Primero, la de formación del recurso humano, tiene en posgrados, en área de posgrado. La del diagnóstico de enfermedades infecciosas de trascendencia epidemiológica en Venezuela, es el Instituto de Excelencia en el diagnóstico, tanto de virus, hongos y bacterias. Esa institución es patrimonio de los venezolanos desde el año 1938, por decreto del general Eleazar López Contreras, se crea la institución. Ya en el año 1812 se había considerado la necesidad que Venezuela tuviese un instituto que se encargara del área de la higiene pública y del diagnóstico, y fue en ese año cuando se concretó por decreto la creación del instituto, que empezó a funcionar un poco después, y luego se trasladó al área que ahorita está en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Detrás del Hospital Universitario de Caracas. Entonces trabajan allí farmacéuticos, bioanalistas, médicos veterinarios, médicos especialistas también en áreas que se necesitan en la regulación sanitaria y en el diagnóstico también, y una cantidad de técnicos, ingenieros, para poder tener operativo el instituto, y que además sirva de plataforma de formación para el ámbito sanitario asistencial que requiere el país en las áreas de diagnóstico y de regulación sanitaria. Y la historia de Rafael Rangel es conocida por sus trabajadores, por los trabajadores de esa institución. La oportunidad me honró con la celebración del 80 aniversario del instituto cuando yo entré allí, en el año 1918, y tuvimos la oportunidad de hacer una ofrenda al prócer, porque también es un prócer, en el Panteón Nacional, donde están los restos de Rafael Rangel. Él fue un gran científico venezolano, lamentablemente falleció muy joven, pero que como científico se involucró en el descubrimiento del anquilostomo. Era una enfermedad que afectaba la vida de los venezolanos en las zonas rurales del país, y se dedicó a investigar por qué moría tanta gente, había tanta mortalidad infantil en Venezuela, y bueno, determinó que habían enfermedades propias de las zonas y que había que atender esas enfermedades a través de la identificación de la causa que los producía. El presidente Nicolás Maduro tomó de una manera muy preclara para nosotros desde el punto de vista científico las primeras medidas que había que tomar. Algunos decían, pero si no ha llegado el virus, ¿por qué el presidente está tomando esas medidas? Pero esas medidas que tomó antes de los primeros diagnósticos, yo creo que fueron lo mejor que pudo haber, la mejor decisión que pudo haber tenido el presidente, porque la suspensión de clases, la suspensión de algunas de las actividades cotidianas que se hacían, hizo que cuando llegó el virus en Venezuela la propagación fuese controlada, ¿no? Y esa propagación sirvió para demostrarle al mundo que con escasos recursos, los venezolanos, por su gentilicio y por una conducción bien llevada, podemos abordar nuestros propios problemas. Entonces ahí en el instituto tampoco teníamos una gran cantidad de recursos, empezamos a hacer las determinaciones de qué necesitábamos. La comisión presidencial en la materia se abocó con la vicepresidenta a resolvernos los problemas que teníamos de recursos, y bueno, fuimos abordando con diagnóstico y con aprendizaje a nivel internacional también lo que necesitábamos. El equipo diagnóstico del instituto se preparó tempranamente en el mes de febrero. Ya habíamos recibido el entrenamiento en Venezuela del equipo de la Organización Mundial de la Salud para el aprendizaje y la destreza en el método diagnóstico de ese coronavirus.
Los trabajadores que eran hasta la 1 de la tarde, la institución trabaja hasta la 1 de la tarde, empezaron a quedarse hasta las 6, hasta las 7, empezamos a hacer grupos de trabajo, a dormir, a trabajar las 24 horas, porque además el presidente y la comisión presidencial exigía que el trabajo tenía que ser un trabajo sin horario, tenemos que trabajar 24 horas. Y si una institución, porque lo requiere la nación, porque lo requiere el momento histórico y la coyuntura sanitaria asistencial, que también era una coyuntura política, necesitaba que esa institución trabajara las 24 horas, pues había que organizar un trabajo para las 24 horas y así lo hicimos. Como grupos de trabajo, yo me incluí en esos grupos de trabajo y el equipo que trabajaba conmigo también, y activamos. Los farmacéuticos, que eran regulación sanitaria, como te había dicho, se activaron para apoyar el equipo de diagnóstico. Le dije, de ahora en adelante, todos estamos en función del equipo de diagnóstico. Regulación siguió trabajando porque también se necesitaba, por ejemplo, la validación de las vacunas, la sistematización de esa información, la aprobación de los estudios clínicos de las vacunas que se iban a aprobar en Venezuela, y ahí se necesitaba activar, que se mantuviese activado el equipo de regulación sanitaria. Profesora, ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a la mujer? Bueno, el mensaje hacia lo femenino es la lucha contra el patriarcado. En cada espacio de la vida, en la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas, que ahora podemos decir hijes, es eso, es luchar contra ese patriarcado que se opone a que seamos, ¿no? A que nos expresemos, a que el mundo sea un mundo de vida distributiva y no de acumulación. Si en el capitalismo la lógica es acumulativa, porque esa es la lógica patriarcal, y obviamente si es el patriarcado el centro donde se mueve esa lógica, el capitalismo vivirá siempre feliz en una lógica patriarcal. Pero si nosotros lo que queremos es una lógica distributiva, que es una psique femenina, entonces vamos hacia la distribución, y solamente se puede hablar de distribución en un modelo socialista. Como decía incluso el mismo Albert Einstein, que lo dijo, y que es poco lo que se dice de él, se habla de la relatividad, pero no se habla de su postura al socialismo. Entonces yo creo que la mujer venezolana, mientras combatamos el patriarcado, tendremos mucho camino por delante, no para construir nada más nuestra emancipación como mujeres, sino para seguir construyendo la emancipación de nuestra nación. Así es, profesora. Y bueno, con este hermoso mensaje, nosotros ponemos punto final a este programa Mujeres Virtuosas, recordándoles como siempre nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok como @tvfan, y por Instagram también puedes seguir la cuenta de Mujeres Virtuosas. Escríbanos que con mucho gusto nosotros les responderemos. Y a usted, profesora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y bueno, fue un gran honor tenerla aquí. Un placer estar aquí también para mí. Gracias.